Hola, pues vamos a continuar con esta primera clase muestra, que es la segunda parte en la que vamos a hablar sobre hematopoiesis. Realmente es un tema bastante sencillo, en una clase mucho más corta y pues ligera que la pasada, por eso lo quise dividir de esta forma. Vamos a hablar básicamente sobre anemias y, bueno, distintos tipos y cuál es el tratamiento de estas, ¿vale? Y empecemos, continuando, con el caso clínico de Aime, ¿no? Tiempo después de todo lo que le pasó de su EBC, acudió a consulta por fatiga intensa, parestesias en sus manos y en sus pies, y también dificultad para concentrarse desde hace varios meses. ¿Sí? Y bueno, le pedimos varios estudios de laboratorio, le hicimos un frotis de su sangre y observamos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, obsérvenlo. Si hay alguien que le gusta la histo viendo esto, pues seguramente ya vieron que hay cosas raras, ¿no? Bueno. Ahora, según esto, ¿qué suplemento le vamos a dar? ¿O qué le daríamos para eso que le está pasando? ¿Ok? Para empezar, ¿requiere un suplemento? Y si requiere uno, ¿cuál o cuáles? ¿No? Esa es la pregunta y que ahorita resolveremos pues esta duda, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando sobre la hematopoiesis, ¿ok? Y ustedes ya saben que la hematopoiesis es la formación o el desarrollo de las células sanguíneas, de todas las células de la sangre, ¿no? Eritrocitos, leucocitos, etcétera. En particular, pues sí, nos vamos a centrar en nuestra célula estrella, que es el eritrocito o el glóbulo rojo. Algo importante a mencionar siempre de esta célula es su vida media, ¿no? ¿Cuánto viven estas células? Desde bioquímica, desde primerito se lo saben, 120 días. Aproximadamente entre 3 meses, 120 días, ¿vale? Eso es lo que vive en la sangre, bueno, en general en el cuerpo, esta célula, ¿va? Ahora, ¿dónde nace esta célula? Bueno, como la mayoría de células de la sangre, van a nacer en la médula ósea, que es esta región o este tejido que está en el interior de los huesos, ¿no? En la parte esponjosa y pues ahí hay un nicho de células donde se van desarrollando esos precursores, ¿vale? Ahora, en particular, los eritrocitos se generan gracias a una hormona llamada eritropoyetina. Es el principal factor de crecimiento, factor estimulante para la eritropoiesis. Justamente de ahí su nombre. ¿Y qué es lo que va a hacer esta eritropoyetina? Bueno, que se empiecen a formar los precursores del eritrocito, ¿ok? Antes que nada, como cualquier célula sanguínea, viene de una célula madre hematopoyética, o HSC, la eh, Hematopoietic Stem Cell, ¿no? O célula madre, como las conocemos popularmente, ¿vale? Y de esa célula madre ustedes ya vieron en esto toda la serie de precursores que hay, que son un buen, ni me acuerdo la verdad, que el normoblasto y no sé qué tanta cosa, ¿no? Bueno, al final de todos esos, el que nos interesa son los reticulocitos, que van a ser el precursor inmediato de los eritrocitos, ¿vale? Estos ya perdieron su núcleo. Recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo, ¿ok? En la fase de reticulocitos ya no tienen núcleo, solamente tienen algunos ribosomas que tienen, pues, este aspecto basófilo en la histología, ¿vale? Y después ya el reticulocito, pues, pierde estos ribosomas también y pues ya va a ser un eritrocito, ¿ok? El eritrocito como tal no tiene pues muchos organelos, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, etcétera, ¿ok? Porque prácticamente su interior está lleno de hemoglobina. Y bueno, recuerden que la principal función de esta hemoglobina justamente es el transporte de oxígeno, ¿no? Está ahí acarreando el oxígeno, ¿vale? Ahora, esta hemoglobina es una proteína que está, a lo mejor la recuerdan porque tiene así 4 subunidades, ¿no? Y está compuesta de una parte proteica, que es la globina, y de un grupo llamado grupo hemo, ¿ok? Que el grupo hemo, a su vez, tiene un átomo muy importante que va a ser el hierro, ¿ok? Entonces, para que el eritrocito tenga su hemoglobina y actúe o pueda tener sus funciones normales, necesita sí o sí de hierro, ¿ok? Es un mineral indispensable para el eritrocito, ¿vale? Ahora, regresando a la parte de la eritropoyetina o EPO, ¿vale? ¿En qué situaciones o en qué situaciones o estímulos favorecen la síntesis de eritropoyetina, ¿vale? Bueno, para empezar, esta hormona se secreta o se produce en el riñón, que si estuvieron en bloque 2 vimos esto, ¿no? Que se producen unas células llamadas células intersticiales
peritubulares porque están alrededor de los túbulos, sobre todo del proximal, en la corteza renal. Entonces, esas células son las que se encargan de producir eritropoyetina, ¿ok? ¿Y en qué condiciones producen eritropoyetina? Cuando hay alguna situación de hipoxia, ¿ok? Con hipoxia me refiero, a lo mejor vivimos mucho tiempo, no sé, en Acapulco, ¿no? Y nos venimos acá a la Ciudad de México, ¿ok? La Ciudad de México está a una mayor altura o a más metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Entonces, pues ahora sí que no nos llega también el oxígeno como en Acapulco, ¿no? Entonces, ¿qué haría el cuerpo de una persona que se muda de Acapulco acá? Pues empezaría a producir más eritropoyetina, ¿ok? Porque le está llegando menos oxígeno, ¿no? Hay condiciones de hipoxia, ¿no? O por ejemplo, si viajamos, no sé, visitamos, no sé, el Everest, ¿no? Y llegamos muy, muy arriba, pues también se va a generar una hipoxia, ¿no? Y se activan unos genes llamados H y F, que es como Hypoxia Induced Factors, que inducen la síntesis de eritropoyetina, básicamente, ¿vale? Y ya, es lo único que tenemos que saber de eso, ¿va? Ahora, ya dijimos por qué el hierro es indispensable para la síntesis de hemoglobina y por lo tanto la función del eritrocito, ¿vale? Pero no es lo único, ¿ok? Durante toda esta eritropoyesis, pues hay una división celular muy, muy prominente, ¿ok? La célula madre hematopoyética prolifera y luego cada uno de los precursores pues se va diferenciando, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos procesos de división celular, pues requerimos la síntesis de nucleótidos. ¿No? Recuerden que cada que una célula se divide, pues replica su ADN y para ello requiere de nucleótidos, ¿vale? Entonces, resulta que hay dos vitaminas muy importantes para la síntesis de nucleótidos y otros procesos similares, ¿vale? Que van a ser el ácido fólico, también llamado vitamina B9, y la cobalamina, también llamada vitamina B12. ¿Sí? Entonces, también son necesarias estas dos para la división celular porque ayudan a la síntesis de nucleótidos, ¿vale? En conjunto, el hierro, la vitamina B9 y la vitamina B12 les llaman factores hematínicos, porque se dice que pues, son necesarios para una calidad adecuada de la sangre, ¿ok? O también les llaman antianémicos, porque si los tenemos bien o en cantidades adecuadas, pues previenen la aparición de algunas anemias, ¿ok? Eh, Y pues bueno, eso es básicamente lo que tienen que recordar. Ahorita lo vamos a ver mucho más a detalle, cuál es la función más a detalle del ácido fólico, etcétera, ¿vale? Ahora, enfermedades en las que se pueden ver alteradas cualquiera de estos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la insuficiencia renal. Cuando el riñón falla, no solamente fallan sus funciones de filtración y todo eso, sino también, por ejemplo, la síntesis de eritropoyetina. ¿Ok? Cualquiera que sea la causa de esa insuficiencia renal, ya no se va a sintetizar eritropoyetina, ¿vale? Luego, cuando tenemos una deficiencia de hierro, se habla de una anemia ferropénica. Ahorita hablaremos más de esta anemia, ¿vale? Pero eso es la anemia ferro de hierro, pénico significa disminución o deficiencia, ¿vale? Y finalmente tenemos las anemias megaloblásticas, que se da ya sea por la deficiencia de vitamina B9, o sea, ácido fólico, o por la de B12, ¿ok? Cualquiera de las dos puede causar anemia megaloblástica, ¿vale? Esas son las anemias que estaremos viendo en general el día de hoy, ¿vale? Bueno, pasemos ahora, ahí no, acá. A la presentación de este lado, ¿vale? Entonces, em, básicamente tenemos que hablar de la biometría hemática, ¿ok? Ya hemos mencionado en otras clases de bloques pasados este estudio tan importante de laboratorio, ¿ok? Que es la BH, ¿ok? La biometría hemática básicamente vemos cantidad y algunos parámetros de todas las células en la sangre, eritrocitos,
leucocitos de todos los tipos que hay, plaquetas, etcétera, ¿vale? Que ya hablamos la clase pasada de las plaquetas y esta parte, ¿vale? Bueno, hoy nos centraremos en los eritrocitos en particular, ¿vale? Entonces, un parámetro que se puede medir en la biometría hemática es el hematocrito, ¿vale? O HTO. El hematocrito, perdón, es la cantidad de sangre o el porcentaje de sangre que está compuesta por eritrocitos, ¿ok? Obviamente, los eritrocitos constituyen una gran parte de la sangre, pero también hay otras células, ¿no? Y otros compuestos. Más o menos en el hombre es de 42 a 52%. Aquí hay un error. En los hombres, en las mujeres es un poquito menos, de 37 a 47%. Es más, ahorita mismo lo voy a corregir. Listo. De cualquier forma, no es como que se tengan que aprender sus valores, ¿saben? Al menos no ahorita, pero más que nada que entiendan qué es el hematocrito, ¿no? Entonces, más o menos en hombres, un 42 a 52% de la sangre son eritrocitos, ¿va? Ahora, también es importante medir la concentración de hemoglobina, ¿ok? Entonces, medimos la cantidad total de hemoglobina que hay en la sangre, ¿vale? En hombres debe haber más de 13 miligramos por decilitro, ¿ok? Y de una vez les adelanto, menos de 13 se va a considerar anemia en hombres, ¿ok? En mujeres tiene que ser mayor a 12, ¿ok? Se espera que haya un poquito más de pérdida de sangre por la menstruación y todo eso. Entonces, con 12 es suficiente, ¿vale? Menos de 12 ya sería una anemia. Y en embarazadas se tolera hasta 11, ¿ok? Entonces, menos de 11 en embarazadas ya sería una anemia, ¿vale? Ahora, eh, a partir de estos parámetros podemos calcular otros índices que se llaman índices eritrocitarios, ¿vale? Que aquí nos dice de algunos parámetros, por ejemplo, promediados. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, tenemos al volumen corpuscular medio, ¿ok? Que nos dice en promedio cuál es el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Obviamente va a haber algunos más grandes, otros chiquitos, pero todos tienen que ser similares, ¿no? Y se saca un promedio. En promedio, tienen que tener un volumen de 80 a 100 femtolitros. El femtolitro es una unidad de volumen, básicamente, ¿no? Eso es lo normal. Cuando es menor a esto, se dice que esos eritrocitos son microcíticos, están muy pequeños, ¿ok? Cuando es mayor a 100, se dice que esos eritrocitos son macrocíticos, están muy grandotes, ¿vale? Y si están en ese rango, son normocíticos, ¿vale? Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media o HCM que nos dice en promedio cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito, ¿ok? Entonces es diferente a la concentración total de hemoglobina que dijimos previamente. Y básicamente, en promedio tiene que tener 27 a 33 picogramos, es una unidad muy chiquita, de hemoglobina, ¿vale? Cuando tienen menos de esta cantidad de hemoglobina se van a llamar hipocrómicos, ¿ok? Y esos eritrocitos de hecho van a estar muy paliduchos, ¿no? Como muy blancos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es lo que les da el color a la sangre y a los eritrocitos, por lo tanto, ¿vale? Entonces van a estar muy pálidos. Cuando están muy, muy rojos, muy brillantes, más de 33 picogramos se dice que son hipercrómicos, ¿vale? Y cuando están en este rango serían normocrómicos, ¿ok? Refiriéndonos a su color, ¿va? Finalmente, tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria o el AD, ¿vale? Que nos dice, ok, tus eritrocitos en promedio tienen ese tamaño, pero entre ellos, ¿qué tan diferentes son o qué tan similares son? ¿Ok? En teoría, los eritrocitos no deben ser muy diferentes entre sí. Sí va a haber unos un poquito más grandotes, unos un poquito más chiquitos, pero deben ser más o menos similares, ¿ok? Entonces debe haber una variación menor al 13 a 15%, ¿ok? Si hay una variación más de 15%, se llama anisocitosis. Es más, déjenme ver si se los puedo escribir aquí. Bueno, creo que en otra diapositiva viene, pero también se los escribo. Vamos a ponerlo. Ay, ay, me choca que no puedo escribir bien aquí, pero bueno. A ver. Aquí. Aniso. Perdón mi letra. Anisocitosis, ¿vale? Que como les digo, es que los eritrocitos son muy diferentes entre sí en cuanto a tamaño, ¿vale? Y ahorita van a ver por qué esos parámetros son importantes. Les digo, los valores no son relevantes, ¿vale? Lo que sí es entender qué es cada o qué significa cada parámetro, ¿ok? Bueno, porque cada anemia puede tener variaciones distintas en los parámetros y el tratamiento que demos también va a alterar esos parámetros, ¿vale? Bueno, continuemos. Entonces, ya dijimos que la anemia era una disminución de la hemoglobina, ¿ok? En realidad, anemia se define tanto como la disminución de hemoglobina, ya dijimos los valores, o de hematocrito.
¿ok? Entonces está disminuyendo ya sea los eritrocitos o la cantidad de hemoglobina, ¿vale? A veces, o por lo general, disminuyen las dos juntas, ¿vale? Pero con una que esté disminuida ya hablamos de una anemia, ¿ok? Ahora, hay muchos tipos de anemias, muchas causas, nos centraremos en algunas el día de hoy, ¿vale? En general, los síntomas o comparten algunos síntomas todas las anemias, ¿vale? Uno es que, bueno, la anemia, más bien los eritrocitos, son esta célula que transporta el oxígeno. Entonces, si hay una disminución de eritrocitos o de hemoglobina, no se transporta bien el oxígeno a los distintos tejidos, en particular, por ejemplo, al cerebro, y vamos a estar todos cansados, todos fatigados, ¿vale? Además, pues recuerden que nos dan el color a nuestra sangre y a nuestra piel, ¿no? Entonces vamos a estar todos pálidos nosotros también, ¿vale? Em, Incluso podemos llegar a desmayarnos, que sería el síncope. Podemos tener disnea, dificultad para respirar por esto mismo del oxígeno. Y cómo puede intentar compensar nuestro cuerpo o nuestro corazón si ve que no le está llegando suficiente oxígeno a los tejidos con taquicardia y palpitaciones. Entonces es muy frecuente que pacientes anémicos les dé taquicardia, ¿vale? Por un intento de compensación del corazón. Incluso llegan a ser insuficiencias cardíacas, ¿va? De tan rápido que late el corazón o tanto que intenta trabajar. Ahora, el diagnóstico de una anemia es tanto clínico, por esos síntomas que ya mencionamos, que constituyen el síndrome anémico, y también la biometría hemática es muy indicativa de las distintas alteraciones, ¿vale? Empecemos con la anemia ferropénica, que ya dijimos es una disminución en el hierro, ¿vale? Esa se considera la anemia más común de todas, ¿vale? Y básicamente puede ocurrir por varias situaciones, que el hierro disminuye, pero por varias situaciones. Una es que a lo mejor estamos perdiendo sangre, o sea, tenemos hemorragias. Y de hecho, la causa más común de anemia ferropénica es la menstruación, una menstruación muy abundante, ¿no? Una hipermenorrea. Muchas mujeres yo les puedo contar, ojalá no vea esta clase, pero mi mamá durante mucho tiempo tuvo esto, tuvo hipermenorrea y tuvo mucho tiempo anemia, ¿ok? Y es sumamente frecuente en mujeres anemia por esta causa, ¿vale? Pero no es la única causa de sangrado, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes, sobre todo viejitos o personas que tomaron mucho tiempo AINES, ya vimos por qué, como la aspirina, tienen sangrados digestivos, ¿no? Por úlceras, etcétera, ¿no? Y pierden crónicamente sangre, no se dan cuenta, porque no es tan aparente a lo mejor en sus heces, pero pues los lleva a una anemia, ¿ok? Entre otras causas de sangre, de sangrado, ¿ok? Otra posible causa es que a lo mejor sí no estés ingiriendo suficiente hierro, ¿no? A lo mejor tu dieta es pobre en los alimentos que veremos, o tienes un problema de absorción, a lo mejor un problema intestinal, te quitaron un cacho de intestino, tienes ahí un parásito que no te deja absorber, etcétera, ¿vale? Por otro lado, en algunas etapas de la vida no es normal, pero es esperable que aumente la demanda de hierro, ¿ok? En estas condiciones se requiere más oxígeno y por lo tanto más hierro, ¿ok? Por ejemplo, en los niños por el crecimiento que tienen y en las embarazadas pues por el feto, ¿no? También en la lactancia, ¿vale? Entonces es frecuente que niños y embarazadas tengan anemia ferropénica debido a que tienen una mayor demanda, ¿vale? Eso es como un dato extra, pero bueno, necesitamos aproximadamente 10 a 15 miligramos al día de hierro para cumplir con nuestros requerimientos nutricionales, ¿vale? Ahora, además de los síntomas generales de las anemias, en la anemia ferropénica, por ejemplo, en los niños, vemos algo que se llama pica, que es como tienen una deficiencia de hierro, buscan obtener el hierro, por ejemplo, de la tierra, ¿ok? Entonces, la pica es que comen tierra, comen hielo, por ejemplo, o sea, les gusta andar ahí lamiendo o chupando el hielo, eh, por un intento de su cuerpo de buscar este hierro, ¿vale? Otra cosa que vemos es la coiloniquia, que las uñas se hacen como si fueran una cuchara, están como levantadas, ¿vale? Quizá aquí no se ve tanto, pero busquen coiloniquia y compárenlo con sus uñas. Ojalá que nadie salga con anemia, pero bueno. Eh, y yo aquí viendo mi uña, ¿no? Este, y eso es algo característico de la anemia ferropénica, ¿vale? Ahora, en el frotis vemos justamente eritrocitos muy, muy pálidos, ¿sí? Y si los comparáramos con eritrocitos de un paciente normal, veríamos que están más chiquitos, ¿sí? Por lo tanto, la anemia ferropénica es microcítica, ¿ok? Hay una disminución del volumen corpuscular medio, que los eritrocitos en promedio son más pequeños. Esta anemia también es hipocrómica. Los eritrocitos en promedio también están más pálidos, tienen menos hemoglobina, ¿vale?
Y también disminuye algo llamado ferritina, que es básicamente las reservas que tenemos de hierro en nuestro organismo, ¿ok? El hierro que consumimos de la dieta y así se almacena como una reserva llamada ferritina, ¿vale? También está disminuida. Todo esto lo sabemos mediante la biometría hemática y un estudio que se llama perfil de hierro, ¿vale? Por otro lado, aumenta el AD, el ancho o amplitud de distribución eritrocitaria, ¿ok? Hay esa alteración que les decía que es la anisocitosis. ¿Por qué? Va a haber algunos eritrocitos que estén muy chiquitos, porque ya no tienen hierro, y otros que sean envidiosos, más bien sean egoístas, se queden con algo de hierro, lo poquito que queda, y estén más grandotes. Entonces va a haber unos bien chiquitos y unos gigantes, ¿vale? Por eso hay anisocitosis, pero en promedio todos están disminuidos, ¿vale? Ahora, eso es lo más lógico y fácil que les digo de este tema. Si al paciente le falta hierro, tiene una anemia ferropénica, ¿qué le vamos a dar? Pues le vamos a dar hierro, ¿no? Em, ¿Por qué les mencioné esto de microcítico, hipocrómico? Porque luego en el DEPA no les ponen, es una anemia ferropénica, les dicen, es una anemia microcítica e hipocrómica. ¿Qué tratamiento le das? Ah, pues con eso ya saben que es hierro lo que le falta, ¿vale? Por lo general lo damos por vía oral. Si fuera una anemia ferropénica muy severa, se llega a dar intravenosa, pero no es lo más recomendable, ¿vale? Solo en situaciones urgentes o graves. Incluso si ya fuera muy, muy, muy grave, o sea, por ejemplo, una hemoglobina de 5 lo transfundimos, ¿no? Pero no de primera instancia. Ahora, debemos dar tanto suplementos de hierro, pero también decir al paciente consuma más hierro de su dieta, ¿no? Y hay muchos alimentos ricos en hierro, por ejemplo, las espinacas, vísceras como corazón, hígado, o sea, ya sé que sabe a quién le gusta el hígado, pero pues es muy rico en hierro. Yo tengo un trauma porque cuando mi mamá tuvo esta anemia ferropénica, comíamos hierro a cada rato, comíamos hígado a cada rato y pues no sé, me traumé. Pero bueno, también levaduras de cerveza, mariscos, la yema del huevo y las leguminosas, como los frijoles, son ricas en hierro también, ¿vale? Entonces no basta con que le demos suplementos, también hay que decirle que lo obtenga un poco de la dieta, ¿no? Pero bueno, si requieren suplementos, se dice que hay dos tipos de suplementos o sales de hierro, ¿vale? Las sales ferrosas y las sales férricas, ¿ok? Entonces la mnemotecnia es, las sales ferrosas son más sabrosas, ¿vale? Porque se prefieren estas debido a que las sales ferrosas ya tienen el hierro en la forma reducida, ¿ok? Que es la forma hierro 2 más, ¿vale? En cambio, la forma férrica es la forma oxidada, ¿ok? Que perdió un electrón, por lo tanto está como Fe o hierro 3 más, ¿vale? Entonces, eso lo preguntan también en el DEPA, ¿qué sales o suplementos de hierro se prefieren? Las sales ferrosas, ¿vale? Y dentro de las sales ferrosas, preferimos una que se llama fumarato, ¿no? El fumarato ferroso, ¿ok? Hay muchas, de hecho, fumarato ferroso, sulfato ferroso, eh, muchísimas, muchísimas formas de hierro, todas estas son orales, pero la mejor es la de fumarato ferroso, ¿ok? Porque tiene mayor cantidad de hierro, ¿vale? Que sería un 33% más o menos. El sulfato ferroso tiene apenas un 20%, ¿vale? Entonces se prefiere el fumarato, ¿va? Y bueno, nosotros tenemos reservas de hierro, claro que sí. Entonces, si a lo mejor no comemos nada de hierro en unos días, unas semanas, pues no nos va a pasar nada, ¿ok? Porque tenemos estas reservas de más o menos 4 a 5 gramos, ¿vale? Que es bastante. Pero bueno, si es una pérdida de sangre crónica, una dieta muy, muy mala, pues bueno, a lo largo del tiempo ya no es suficiente y empiezan a verse las alteraciones, ¿vale? Entonces recuerden más que nada cómo se ve la anemia, lo que les dije de que es microcítica e hipocrómica, ¿vale? Recuerden lo de las sales ferrosas y sobre todo el fumarato ferroso es el que más se recomienda. Ahora, vamos con la anemia megaloblástica, ¿sí? Que ya habíamos dicho que esta se puede dar tanto por deficiencia de ácido fólico, que es la vitamina B9, o de cobalamina, que es la vitamina B12. Al no haber estas, no hay síntesis de nucleótidos adecuada, ¿vale? Y no hay una división celular adecuada, por lo tanto. ¿En dónde podemos ver estas deficiencias? Por ejemplo, pacientes veganos. Porque ahorita vamos a ver que la vitamina B12 se obtiene sobre todo de los alimentos de origen animal como carnes rojas. Entonces, es muy frecuente que veganos se tengan deficiencia de B12, ¿vale? Y tienen que adquirirla, aunque sí hay algunas plantas que tienen B12, no es suficiente. Entonces, sí tienen que suplementarse los pacientes veganos. Por si alguien es vegano, ojo con eso, ¿va? Pacientes que tengan
algún tipo de resección gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, que les hayan quitado un cacho de intestino. Es muy frecuente que les dé alguna de estas deficiencias. Algunos fármacos pueden causar deficiencia de B9, ya hemos visto algunos, o de ácido fólico en otros bloques. El alcohol es muy malo para la absorción de estas dos. Los pacientes alcohólicos también es muy frecuente. em, Trastornos del páncreas y mala absorción, ¿no? Igual trastornos intestinales que les impidan absorber esos nutrientes, ¿va? Ahora, hay una situación especial o una anemia especial que es la anemia perniciosa. Digamos, es un subtipo de anemia megaloblástica, ¿ok? Y, em, perdón, em, ¿en qué consiste esta anemia perniciosa? ¿Vale? La anemia perniciosa básicamente es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema ataca a las células parietales. ¿Ok? Que recuerden que las células parietales son células en el estómago que producen dos cosas: ácido clorhídrico para pues, el jugo gástrico y todo eso, y una proteína llamada factor intrínseco. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí llegan los anticuerpos y empiezan a atacar a esa célula parietal. ¿Vale? Y ya no se produce o ya no se libera el factor intrínseco. Resulta que el factor intrínseco es esencial para la absorción de vitamina B12, ¿vale? Entonces, la anemia perniciosa, les digo, es un subtipo que se caracteriza por una autoinmunidad y específicamente contra las células parietales. Entonces, solamente va a afectar a la vitamina B12, no al ácido fólico. Ahora, cuando hay deficiencia de vitamina B12, clínicamente se manifiesta de forma diferente porque puede generar neurotoxicidad, ¿ok? Ahorita hablaremos por qué, pero básicamente esto se manifiesta, por ejemplo, con parestesias, ¿no? Los pacientes sienten hormigueo en las manos, en los pies, tienen ataxia, dificultad para la coordinación, paranoia, demencia, etcétera, ¿ok? Entonces, sobre todo alteraciones neurológicas, ¿ok? Entonces, aunque la anemia megaloblástica puede ser tanto por B9 como B12, en los que tienen deficiencia de B9 no veríamos síntomas neurológicos, que solo cansancio, lo que ya dijimos, ¿no? Pero si además tienen de B12, ahí veríamos todo eso y aparte neurotoxicidad, ¿va? Ahora, en este frotis podemos ver em, varias cosas, que los eritrocitos se ven muy grandotes, ¿ok? Y además también vemos como una célula que parece un neutrófilo, ¿sí? Pero los neutrófilos, a lo mejor lo vieron en Easton, tienen más o menos cuatro o cinco y hasta seis lobulillos ya máximo en su núcleo, ¿ok? Aquí vemos que este tiene como ocho o nueve, ¿no? Lobulillos este núcleo, ¿vale? Eso ya es totalmente anormal. ¿Por qué esos eritrocitos son tan gigantes y esos neutrófilos, aparentemente neutrófilos, están tan raros? ¿Ok? Porque no hubo una división celular adecuada. ¿Ok? Y se fueron ahí quedando algunos restos de núcleos que se debían perder, ¿ok? Durante la división celular. ¿Ok? Y también eritrocitos que pues quedaron gigantescos en vez de dividirse en varios, ¿vale? Entonces, por eso es que se llama anemia megaloblástica, porque vemos unas células gigantescas, ¿no? Bien chonchas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemia megaloblástica? Igual, en la biometría hemática veríamos lo contrario, un aumento en el volumen corpuscular medio. Por lo tanto, la anemia megaloblástica es macrocítica, ¿ok? A diferencia de la ferropénica que dijimos era microcítica. Es una diferencia muy importante que se los pueden poner en el DEPA, ¿vale? Y bueno, también hay que medir los niveles de B9 y de B12 en sangre para hacer el diagnóstico, ¿vale? De hecho, siempre es muy importante en la anemia megaloblástica. A lo mejor vemos el frotis y ya sabemos que es anemia megaloblástica, pero tenemos que ver específicamente porque si es por B9 o por B12, ¿vale? Y el tratamiento, pues es muy sencillo, ¿no? Darles ya sea B9 o B12 según lo que les haga falta, ¿vale? Ahora, el ácido fólico lo podemos adquirir igual de forma natural y de forma pues suplementada, ¿no? De forma natural, la forma de ácido fólico que existe se llaman poliglutamatos reducidos, ¿vale? Y por ejemplo están en las verduras de hoja verde, como el brócoli, igual las espinacas, etcétera, que de preferencia no se deben cocer porque durante la cocción se pierde un poco de este ácido fólico, ¿vale? También en las vísceras como hígado, corazón y en la levadura, ¿vale? Entre otras. La forma farmacéutica, la que se suplementa, también puede darse oral o intravenosa y se llama ácido teroil glutámico, ¿vale? Es ácido fólico básicamente.
En cuanto a la B12, las formas farmacéuticas que tenemos son la hidroxicobalamina y la cianocobalamina, ¿vale? Eso es importante. Y en los alimentos, sobre todo lo encontramos, ya habíamos dicho, en las carnes rojas, ¿no? Por eso la deficiencia en veganos, ¿va? Bueno, eso básicamente es el tratamiento, ¿vale? Entonces, si te dan cuenta, es muy sencillo. Si te hace falta hierro, pues te damos hierro. Si te hace falta ácido fólico o B12, te damos eso, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer la clínica, los hallazgos de laboratorio que encontraríamos, sobre todo lo que les decía de macrocítico, microcítico, y pues el tratamiento, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo en cuanto a la introducción de las anemias, ¿vale? Que es como lo más complejo. Pasemos ahora a ver como tal. Ay, no, dejen. mm, Acá está. Pasemos a hablar sobre el hierro, ¿ok? Que en su temario están marcadas estas dos formas, el sulfato y el fumarato ferroso, ¿ok? Ya habíamos dicho, el fumarato tiene mayor cantidad de hierro y es preferido, ¿vale? Estas formas de hierro se administran solo oral, aunque ya habíamos dicho que hay otras formas intravenosas, por ejemplo, ¿vale? En general, su biodisponibilidad no es muy buena, que es el 10%. Y algo importante es dónde se absorbe el hierro a nivel del duodeno. ¿Sí? Porque esto va a variar según cada vitamina que veamos y mineral. Bueno, en este caso es un mineral, en este caso es el duodeno. ¿Sí? Y en general se absorbe mejor cuando hay pHs ácidos, ¿vale? Por eso mismo, la absorción de, del hierro disminuye, una vez se los pongo acá en interacciones farmacológicas, con los antiácidos, ¿no? Que veremos este bloque como el hidróxido de magnesio, etcétera, que disminuyen la acidez estomacal, pues esto no nos ayuda a la absorción de hierro, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo podemos, al contrario, mejorar la biodisponibilidad o la absorción del hierro consumiendo vitamina C? ¿Ok? Que es el ácido ascórbico? Entonces, les podemos decir a los pacientes, por ejemplo, tómense su hierro con su juguito de naranja, su juguito de toronja, su juguito de piña, para que mejore la absorción del hierro, ¿vale? Entonces, eso también ha sido pregunta de DEPA, ¿cómo mejorar la absorción del hierro? Ahora, una vez que el hierro ya se absorbió, ¿cómo va a viajar en la sangre? Se une y se transporta mediante una proteína llamada, está bien fácil el nombre, transferrina, porque transporta hierro. ¿Ok? Les digo, esta proteína está en la sangre. Como tal, el hierro no se metaboliza, pero recordemos que está pegado a la hemoglobina, ¿ok? Y esta hemoglobina se recicla, ¿no? Una vez que los eritrocitos ya cumplen su vida, que es de 120 días, son eliminados por macrófagos, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, se degrada la hemoglobina y ese hierro que tenía la hemoglobina se recicla para nuevos eritrocitos, ¿vale? Su eliminación más o menos elimina 1 miligramo de hierro al día, que realmente no es mucho, y se elimina sobre todo cuando perdemos epitelios, ¿no? Por ejemplo, diario se está cambiando el epitelio del intestino, igual sabemos que diario perdemos células epiteliales de la piel, ¿no? Y por ahí también se pierde un poquito de hierro, y también, por ejemplo, en el sudor. Realmente el hierro no es que se elimine por el hígado, por el riñón. Ahora, no les puedo decir, esta es la vida media del hierro porque eso es bastante variable. El hierro que adquirimos de la dieta puede durar incluso años ahí. ¿Ok? Entonces, por eso no les pongo una vida media en este caso, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el mecanismo de acción si lo queremos ver así del hierro? Pues básicamente al yo dar hierro, estoy reponiendo esos depósitos que son la ferritina, ¿no? Mis reservas. En un paciente con anemia ferropénica, esos depósitos ya se acabaron. Entonces los estoy reponiendo. Sobre todo donde tenemos estas reservas, a nivel del hígado se tiende a acumular mucho de este hierro, ¿vale? El hígado acumula un montón de cosas. Ahora, en cuanto yo empiezo a suplementar a mi paciente con anemia, ¿qué va a pasar? Pues bueno, otra vez ya tiene hierro para poder sintetizar hemoglobina y hacer más eritrocitos. Por lo tanto,
veríamos un aumento de los reticulocitos en la biometría hemática. Eso nos indica que ya la médula ósea otra vez está sintetizando nuevos eritrocitos, ¿vale? Veríamos un aumento en el volumen corpuscular medio, ¿no? Esos eritrocitos que estaban bien chiquitos, bien enanos, pues crecen, ¿no? Y también por fin agarran color, ¿no? Entonces aumenta también la hemoglobina corpuscular media. Más o menos para que veamos un efecto, pasan 3 a 4 semanas. Aunque incluso en cuestión de una semana ya veríamos que los reticulocitos van aumentando poquito, pero más o menos el efecto es en 3 a 4 semanas, ¿vale? Y los usos del hierro, pues ya básicamente lo dijimos, ¿no? Pero lo vamos a anotar otra vez. Tratamiento y prevención de anemia ferropénica. Entonces, no solo para tratar, sino también para prevenir. Por ejemplo, ya dijimos en niños, embarazadas, es muy frecuente que adquieran ese tipo de anemia. Entonces, podemos prevenirlo, pues dándoselos. Y es algo que quiero mencionarles, porque es muy frecuente que la gente diga, no, pues estoy cansado, deme minerales, deme vitaminas, ¿no? Y no siempre lo requieren, ¿no? O sea, para realmente diagnosticar anemia, sí necesito ver la biometría hemática, ver los niveles de hierro, de vitamina B9, de B12, ¿ok? Entonces, si alguien se siente cansado, pues pueden ser muchas cosas, desde que no duerma bien hasta que esté ansioso, hasta que sí sea una anemia, hasta cosas peores, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico pues muy amplio para ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Y obviamente pues eso es un negocio, ¿no? De las farmacéuticas, pues a todo mundo le quiere dar sus suplementos, sus vitaminas, ¿va? Pero en la gran mayoría de los casos pues es solamente un placebo porque la gran mayoría de la gente no la necesita, ¿vale? Pero bueno, en embarazadas y niños sí se puede dar de forma preventiva porque en ellos es más frecuente esta anemia, ¿va? Las reacciones adversas son muy frecuentes con el hierro. Ese es un problema que luego hace que los pacientes no se tomen su hierro, ¿vale? Como molestias gastrointestinales, que pueden ser desde diarrea, estreñimiento, vómito, náuseas. Y también algo frecuente es que las heces se vuelvan negras, ¿sí? No es que sea sangre, no es que sea nada malo, es por la coloración que le da el hierro a esta popó, ¿vale? Pero sí, las molestias son muy feas, ¿ok? Y eso puede ser preguntable. Yo me acuerdo que mi mamá no quería ni desayunar de tantas náuseas que le daban, ¿vale? Por eso también ayuda a tomárselo, por ejemplo, con, les digo, cosas que tengan vitamina C, ¿no? Porque estamos matando a dos pájaros de un tiro, ¿no? Disminuye un poquito esta irritación gástrica y aparte, pues, se absorbe mejor. En casos raros podemos llegar a causar algo llamado hemocromatosis, que básicamente la hemocromatosis es una sobrecarga de hierro, ¿ok? Un exceso de hierro en el cuerpo. Pero les digo, no es tan frecuente, ¿ok? Sobre todo en los niños es en quien se llega a ver un poquito más, ¿vale? Em, Tendríamos que consumir muchísimo hierro para esto, ¿vale? O tener alguna alteración genética. ¿Y cómo se manifiesta la hemocromatosis? Los pacientes, irónicamente, tienen cianosis, acidosis y el corazón empieza a trabajar mucho. Puede haber un colapso cardiovascular, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Cuál es el antídoto que daríamos para una hemocromatosis, un exceso de hierro? Básicamente una sustancia llamada deferoxamina, que es un quelante, o sea, es como si fuera un imán que atrae ese hierro y lo secuestra, ¿vale? Para que ya no esté en exceso en el cuerpo. No es muy preguntable, pero se los menciono, ¿vale? Finalmente, en cuanto a interacciones, ya habíamos dicho, se absorben menos con los antiácidos, también con las tetraciclinas, ¿no? Y estuvimos duro y dale con esta interacción en el bloque 2, ¿no? Que las tetraciclinas no se debían tomar con hierro, calcio, cualquier catión divalente, ¿no? Bueno, pues también, si yo tomo tetraciclinas, también se absorbe menos el hierro, ¿ok? Entonces es como una competencia donde todos pierden, ¿no? Ni el hierro ni las tetraciclinas se absorben, ¿va? Como la doxiciclina. Finalmente, en el embarazo, pues es categoría A, ¿no? Es totalmente seguro. De hecho, se recomienda dar hierro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más preguntable del hierro? Recuerden que el fumarato es la mejor forma, sobre todo fumarato ferroso, se absorbe mejor con vitamina C o ácido ascórbico. Recuerden también que se absorbe a nivel de duodeno
viaja con la transferrina en la sangre. Recuerden que los depósitos de hierro se llaman ferritina. ¿Cómo veríamos esto? Esta pregunta a muchos los chingó básicamente, porque, o sea, sí sabían que se daba hierro en la anemia ferropénica, pero no sabían que era el volumen corpuscular medio. Entonces, porque te preguntaban, ¿qué pasa después de darle hierro a un paciente con anemia ferropénica? ¿No? Y la respuesta era que aumentaba el volumen corpuscular medio, ¿vale? Bueno, y también recuerden lo de las molestias gastrointestinales y las heces negras, ¿vale? Bueno, pasemos ahora al ácido fólico o vitamina B9, ¿vale? Que esta es básicamente una vitamina hidrosoluble. Este se puede dar tanto oral como intravenoso. Es raro que se llegue a dar intravenoso, pero sí se puede, si fuera una deficiencia muy severa, ¿vale? Su biodisponibilidad es del 85 al 100%, es bastante buena, sobre todo si se da de forma, o sea, como suplemento, ¿vale? Cuando se adquiere de la dieta no es tan buena la biodisponibilidad, pero bueno, también se recomienda, pues, que se adquiera un poco de la dieta, ¿no? En la dieta ya habíamos dicho que la forma son los poliglutamatos reducidos, ¿ok? Em, y bueno, ahí tenemos también una reserva de ácido fólico que va a estar principalmente igual a nivel hepático, ¿vale? Ahora, em, cuando nosotros adquirimos ácido fólico, perdón, de como suplemento, que era el ácido teoil glutámico, bueno, después ese pasa a formar el dihidrofolato o DH2. Y ese dihidrofolato que adquirimos de los suplementos, posteriormente pasa a formar una molécula llamada tetrahidrofolato, que a lo mejor les suena del bloque 2. Bueno, y también el bloque 1 lo vimos, que es la forma activa, digamos, del ácido fólico. ¿Ok? Cuando lo adquirimos de la dieta, que decíamos son los poliglutamatos, esos poliglutamatos tienen que pasar a monoglutamatos. Hay distintas enzimas que hacen esto, no se las tienen que aprender. Y después los monoglutamatos pasan a formar ahora sí también tetrahidrofolato, ¿vale? Que es la forma activa de mi ácido fólico, ¿ok? Eso es en cuanto al metabolismo que sufre el ácido fólico tras su absorción, ¿vale? Y en cuanto a su eliminación es sobre todo por vía renal. Ahora, cuando yo doy ácido fólico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy restaurando distintas vías metabólicas en las que participa el folato. La más importante ya la vemos en bloque uno, bloque 2. El ácido fólico lo necesitamos para la síntesis de las purinas, como guanina, adenina, y del el timidilato, que es la timina. ¿Y esos para qué me van a servir? Para la síntesis de nucleótidos, pues básicamente son las bases nitrogenadas de los nucleótidos, y por lo tanto para la división celular, ¿vale? De ahí, por eso decimos que esas células, al no poder, no tener ácido fólico, no se dividen y están pues gigantescas, ¿no? Entonces, cuando yo doy ácido fólico, el paciente poco a poco estos eritrocitos van a ir disminuyendo de tamaño a ser normales, ¿no? Disminuye el volumen corpuscular medio, ¿vale? Tiene otras funciones el ácido fólico, por ejemplo, me ayuda a convertir algo llamado homocisteína en metionina, convertir la serina a glicina, para el metabolismo de la histamina, o sea, cosas de aminoácidos, ¿vale? Pero lo más relevante es que me ayuda a la síntesis de purinas y de timidilato, ¿vale? Ahora, en cuanto a sus usos, pues bueno, justamente es uno de los tratamientos de anemia megaloblástica. Recuerden que para ello tenemos que demostrar que es una deficiencia de ácido fólico, no de B12, pero recuerden que también el ácido fólico lo usamos en las embarazadas, ¿no? Para prevenir los famosos defectos en el cierre del tubo neural, ¿no? Que son todos estos que ya se saben, espina bífida, ay, se me olvidó, meningo, mielomeningocele, etcétera, ¿no? Bueno,
Y recuerden que la dosis, eso no se los van a preguntar, pero es como dato para la vida, la dosis de ácido fólico en el embarazo es de 400 microgramos al día o 0,4 miligramos, ¿ok? En el embarazo se empieza 3 meses antes del embarazo, si es que es un embarazo planeado. Si fue un accidente, pues entonces en cuanto se enteren de que está embarazada, ¿no? Y es una embarazada de alto riesgo, por ejemplo, que ya tuvo un bebé antes que tuvo alguno de estos defectos, entonces requiere dosis más altas de 5 miligramos al día, ¿vale? Pero bueno, esos ya son como datos extra, ¿va? Ahora, efectos adversos del ácido fólico. En general son raros, no suele causar muchas molestias, ¿vale? Pero bueno, ¿qué puede llegar a causar? Molestias gastrointestinales, sabor amargo, dicen las pacientes luego que sabe feo y así. Y reacciones de hipersensibilidad, o sea, alergia, como por ejemplo, a algunos pacientes les sale exantema, etcétera. Sobre todo cuando se llega a dar intravenoso, que casi no se hace, puede haber esas reacciones, ¿vale? Pero en general son raras, ¿ok? Interacciones farmacológicas, ¿ok? Esto es importante. El efecto del ácido fólico disminuye con algunos fármacos si se toman al mismo tiempo, ¿vale? Y tiene sentido porque, por ejemplo, son fármacos que inhiben a la dihidrofolato reductasa. Entonces, el ácido fólico no se va a poder activar y no va a servir, ¿vale? Por ejemplo, el metotrexato, ¿no? Que lo vimos en el primer bloque para artritis reumatoide, inhibía esta enzima en humanos. O el trimetoprim, que lo vimos en el segundo bloque, que inhibía esta enzima en bacterias, pero lo puede llegar a hacer en humanos también. Entonces, cualquiera de estas dos puede causar o disminuir la eficacia del ácido fólico. No se deben administrar al mismo tiempo, ¿vale? Por otro lado, algunos antipilépticos que vimos, por ejemplo, la fenitoína, podría causar anemia megaloblástica. Y también algunos medicamentos para cáncer se asocian a esto, pero bueno, hay muchos ejemplos de antineoplásicos asociados, ¿va? En el embarazo, finalmente, es categoría A también, se considera pues seguro, de hecho se recomienda dar ácido fólico, o sea, es necesario, indispensable, ¿vale? Entonces, claro que es categoría A, ¿va? Otra cosa, me faltó, también la absorción del ácido fólico disminuye con el alcohol. Entonces, los pacientes no deben tomar alcohol, en teoría, si están tomando ácido fólico, ¿vale? Bueno, eso sería todo en cuanto a ácido fólico. Lo más preguntable es que su función, que es la síntesis de purinas y timidilato, cuál es el efecto del tratamiento, que es disminuir el volumen corpuscular medio. ¿Qué otra cosa? Ah, también algo que me faltó mencionar. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? ¿Ok? Se va a absorber sobre todo a nivel de yeyuno. ¿Ok? Recuerden que el hierro es en duodeno, ácido fólico va a ser en yeyuno. O sea, vamos bajando, ¿va? Y creo que eso sería lo más preguntable. La verdad es que no les preguntan cosas tan específicas de ácido fólico, ¿vale? Vamos ahora con la cobalamina o vitamina B12. ¿Ok? La cobalamina o vitamina B12 también va a ser una vitamina hidrosoluble. Y esta se puede dar por varias vías, por ejemplo, oral, intramuscular o subcutánea. Igual, se llega a dar oral, perdón, se llega a dar inyectada cuando son anemias muy severas, ¿vale? O cuando el problema está en la absorción, ¿vale? Y ahorita veremos un ejemplo. Su biodisponibilidad es bastante variable, más o menos del 50%, ¿vale? Pero es muy variable. Ya decíamos que para la absorción es necesario, perdón, que el estómago, las células parietales, produzcan el factor intrínseco, que es una proteína que ayuda a la absorción de la vitamina B12, que le vamos a poner FI, o factor intrínseco, ¿vale? ¿Y dónde se va a absorber ese ácido fólico? Sobre todo a nivel, eso es preguntable, del ilion terminal, o sea, la última porción del intestino delgado.
Por eso les dije que íbamos bajando de duodeno, hierro, yeyuno, ácido fólico, ilium, vitamina B12, ¿va? Igual vamos a tener reservas a nivel del hígado, ¿vale? ¿Y cómo se distribuye la cobalamina? Igual viaja en la sangre unida a una proteína que se llama transcobalamina. O sea, está bastante fácil el nombre, ¿vale? Bueno, eso sería todo en cuanto a la farmacocinética de la cobalamina o vitamina B12, ¿va? Bueno, también se reciclan los eritrocitos, así como vimos con el hierro, y esta se va a eliminar sobre todo a nivel biliar y de hecho sufre una recirculación enterohepática, ¿no? Todo el tiempo se elimina por la bilis, una parte se reabsorbe y así, ¿vale? Bueno, cuando damos cobalamina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos restaurando las vías metabólicas en las que participa la cobalamina, ¿vale? Eh, en el cuerpo, o sea, si se dan cuenta, vimos que había dos formas farmacéuticas de cobalamina, ¿vale? Que era la cianocobalamina y la hidroxicobalamina, ¿ok? Pero ya en el cuerpo, la cobalamina está en dos formas, o sea, las formas en el cuerpo, ¿ok? Que son la metilcobalamina y la desoxicobalamina. Cada una tiene funciones diferentes. En el caso de la metilcobalamina, ¿qué es lo que va a hacer? Se encarga de convertir la homocisteína en metionina, ¿vale? Que es algo similar a lo que vimos con el ácido fólico. Y en cuanto a la desoxicobalamina, ¿qué es lo que va a hacer? Se encarga de la degradación de un compuesto llamado metilmalonilcoenzima. Chance por ahí a alguien le suene de bioquímica, porque cuando hacemos beta oxidación, cuando degradamos los ácidos grasos impares, o sea, de 5, 7, 9 carbonos, se producía metilmalonilcoenzima, ¿ok? Y luego ese hay que degradarlo, ¿vale? Y para ello requerimos de B12, ¿ok? Si no hay B12, no se degrada ese metilmalonilcoenzima y se empieza a acumular. De hecho, ese metilmalonilcoenzima A es neurotóxico, ¿ok? Esa es una de las causas por la cual deficiencia de B12 me causa síntomas neurológicos, ¿ok? Porque no podemos degradar el metilmalonil y se empieza a acumular y dañar las vainas de mielina, etcétera, ¿va? Bueno, eso es ya como datos extra. Ahora, em, ¿para qué lo usamos? Pues para el tratamiento de la anemia megaloblástica, específicamente cuando es por B12. Igual, al dar B12, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a ir disminuyendo progresivamente el tamaño de mis eritrocitos, ¿no? El volumen corpuscular medio, que es justo lo que queremos, ¿vale? Cuando hablamos de una anemia perniciosa, que era un subtipo, si se acuerdan, pues bueno, aquí el problema está justo en la absorción, ¿no? Porque no hay factor intrínseco debido a que el sistema inmune ataca las células parietales. Entonces aquí sí se tiene que usar inyectado sí o sí, porque si lo damos por vía oral, pues la absorción va a ser cero. Que en este caso sí se requiere inyectar incluso de por vida o por mucho, mucho tiempo, ¿vale? Bueno, reacciones adversas de la cobalamina B12 en realidad son raras. Puede haber molestias gastrointestinales, hipocalemia. Igual en casos de cuando se llega a dar inyectado puede haber reacciones de hipersensibilidad, pero les digo, no es tan frecuente que lo demos de esta forma. En realidad no suele haber muchos efectos con la B12, ¿vale? Igual que el ácido fólico, la absorción va a disminuir cuando tomamos alcohol. Entonces, siempre decir a los pacientes, bájale el alcohol o de plano no tomen. También con un medicamento muy frecuente que toman los diabéticos, que es la metformina, ¿no? Eh, que ya hablaremos de ella pronto. Esta de por sí genera deficiencia de B12. Entonces, si la damos en conjunto con B12, no se va a absorber bien, ¿vale? Y tampoco con los inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Como por ejemplo el omeprazol, que ya lo mencionamos por ahí, también disminuye esta absorción, ¿vale? Finalmente, aunque en el embarazo es categoría C, y podrían decir, pues no se ve tan segura, la verdad es que sí, sí es segura en el embarazo.
Bueno, entonces, datos clave pivote de cobalamina o de B12. Recuerden que se absorbe sobre todo a nivel del ilion, que requiere del factor intrínseco, eso es muy preguntable. Viaja unido a la transcobalamina. Hay dos formas de B12, que es la metilcobalamina, desoxicobalamina. Dudo mucho que les pregunten qué hace cada una, pero bueno. Em, y pues básicamente eso es lo relevante, ¿vale? Finalmente hablemos sobre la eritropoyetina, ¿vale? O la EPO, ¿ok? La eritropoyetina se da ya sea intravenosa o subcutánea, porque es una glucoproteína. Y al ser tan grande, pues bueno, saben que fármacos que sean proteínas no se absorben básicamente. ¿Sí? Se tiene que inyectar. En este caso, pues estamos dando una forma recombinante de eritropoyetina, una forma creada en el laboratorio muy similar a la del humano, ¿vale? Y tiene más o menos 193 aminoácidos, es eritropoyetina. Si la midiéramos en tamaño, en peso molecular, serían como 13, perdón, kilodaltons o 13.000 daltons, ¿no? Y hay varias formas de eritropoyetina, que es la epoyetina alfa, beta, omega, zeta. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente le cambian unos aminoácidos o así, ¿no? La que más se usa es la epoetina alfa, ¿ok? Pero bueno, existen todas esas, ¿va? Su biodisponibilidad no es tan buena, es del 20-40%, incluso por vía subcutánea. Em, no se metaboliza por alguna enzima o algo así, sino que una vez que se une a su receptor, que ahorita lo veremos, se mete la eritropoyetina, o sea, la cachan, ¿no? La internalizan y la degradan dentro de la célula, ¿vale? Y su vida media es de más o menos 4 a 8 horas, ¿vale? No se metaboliza, no se elimina por el riñón o algo así. ¿Va? Eso realmente no es preguntable. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, la eritropoyetina se va a unir a un receptor que se va a llamar receptor de eritropoyetina, ¿no? EPO-R. Este receptor, si se dan cuenta, no es un receptor em, que, como de esos de proteína G, ¿no? Que hemos visto en otras clases o algo así, ¿no? Sino es un receptor de tipo catalítico, ¿sí? De hecho, en cuanto se activa este receptor, en cuanto se une la eritropoyetina, ¿qué es lo que va a pasar? Se activan una serie de sinasas, que son las sinasas JAK y STAT, ¿no? Se activa la vía JAK-STAT. Chance la han visto en Inmuno con Alvarito. Y pues bueno, en cuanto se activa esta vía, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, empiezan a proliferar y a madurar los precursores de esos eritrocitos, ¿ok? ¿Dónde se va a expresar sobre todo el receptor de eritropoyetina? Pues en la médula ósea, ¿ok? ¿Dónde están, por ejemplo, la célula madre hematopoyética, los reticulocitos están apenas naciendo, etcétera, ¿no? Entonces, la eritropoyetina favorece que estas células vivan, ¿no? Que sobrevivan, proliferen y sigan madurando, ¿vale? También por eso a la eritropoyetina le llaman, pues, es un nombre bastante lógico, agente estimulante de la eritropoyesis. Porque hay varios fármacos que también estimulan ese proceso, no es el único, pero bueno, es el más usado. O esa, ¿ok? Bueno, em, ¿para qué usamos o en qué casos usamos la eritropoyetina? Porque podríamos decir, bueno, podríamos darle en cualquier anemia, ¿no? Aumentaríamos la cantidad de eritrocitos. Pero no, realmente la eritropoyetina está reservada para anemias severas. Entonces, en realidad no lo usamos para anemia ferropénica, no lo usamos para anemia megaloblástica. Por ejemplo, ¿qué anemias? Pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer suelen hacer anemias tanto por el mismo cáncer que tengan, cualquier tipo de cáncer, pero sobre todo, por ejemplo, las leucemias, linfomas. eh, Y también por la quimioterapia usada para ese cáncer, ¿no? Muchos de esos fármacos causan anemia, ¿ok? Sea cual sea la causa, pues debemos reponer esos eritrocitos, ¿vale? También durante cirugías
incluso desde antes de ser operados y después de ser operados, muchos pacientes desarrollan anemias y también se puede requerir de fármacos como la eritropoyetina, ¿vale? ¿Qué otro? Pacientes con SIDA, igual, tanto por el mismo SIDA como por los medicamentos para este, ¿vale? Otro muy frecuente y que van a ver mucho, la enfermedad renal crónica. Y tiene sentido con lo que dijimos, ¿no? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. Entonces, si está fallando, porque el riñón crónicamente ha estado siendo dañado, pues entonces va a haber una anemia. ¿Ok? Por lo general, todas estas anemias son normocíticas, normocrómicas. ¿Ok? Son eritrocitos ni muy grandes, ni muy chiquitos, ni muy pálidos, ni muy brillantes. Están normales, ¿vale? Pero hay una disminución en la cantidad de ellos, ¿vale? ¿Qué veríamos en cuanto empiezo a darle eritropoyetina al paciente? Pues lo que veríamos y lo que espero es que aumenten los reticulocitos, lo que me indica que mi médula ósea ya se puso a chambear y también que el hematocrito va a aumentar poco a poco. ¿Ok? Ahora, algo súper importante es que siempre tenemos que suplementar a los pacientes que reciben eritropoyetina con hierro, porque al yo producir más eritrocitos, pues voy a necesitar más hierro, ¿no? Para meterles toda la hemoglobina que tienen adentro. ¿Sí? Entonces, aunque no tengan en ese momento anemia ferropénica, es para prevenir que la tengan, ¿ok? Entonces, siempre suplementar con hierro cuando damos eritropoyetina. Aquí vemos un paciente que está siendo dializado, probablemente tenga enfermedad renal crónica, ¿va? Bueno, entonces recuerden, no es cualquier anemia, son anemias severas como cáncer, o sea, piensen en cosas feas, ¿va? Bueno, y por lo general, eso es como dato extra, cuando la damos para ese tipo de situaciones, se da de forma semanal. Los pacientes van cada semana a la clínica para que les inyecten su eritropoyetina, ¿va? Hasta que se normalice, pues, el hematocrito y todo eso, ¿va? Ahora, efectos adversos de la eritropoyetina. Sí tiene varios y algunos pueden ser un poco graves. Uno, por ejemplo, es hipertensión, que ocurre hasta en un 20 a 30% de los pacientes que les inyectan eritropoyetina. Porque al tener más eritrocitos en la sangre, aumenta la volemia y esto aumenta la presión dentro de mi vaso, ¿vale? También hace que el corazón trabaje más y causa taquicardia, por ejemplo. Puede causar cefalea, irónicamente, aunque la anemia causa disnea, también la eritropoyetina, edema, como todo, molestias gastrointestinales, síndrome pseudogripal, sobre todo cuando por la inyección, no tanto por la eritropoyetina, sino siempre que a alguien lo inyectan, hay personas que les da fiebre, cosas así, ¿no? Obviamente, pues algunas personas tienen ardor donde les inyectaron. Como es subcutánea, a veces les suelen inyectar por ejemplo, en el abdomen, en las piernas. Y también, irónicamente, la eritropoyetina aumenta el riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de eritrocitos en la sangre se hace como más viscosa, más espesa. Y con eso, pues aumenta el riesgo de que se formen coágulos, ¿vale? Entonces, sí puede tener, ya vieron, muchos efectos adversos, por eso no se lo damos a cualquiera, ¿ok? Aquí pueden ver cómo es una eritropoyetina recombinante y se mide en unidades internacionales, que ya hablaremos de eso en alguna otra clase, que es eso de las unidades internacionales, pero bueno, y aquí pueden ver intravenoso subcutáneo o intramuscular también. No debemos dar eritropoyetina, o más bien no debemos dar fármacos que disminuyan la eritropoyesis, ¿no? Por ejemplo, mielotóxicos o mielosupresores. Todo aquello que cause agranulocitosis, anemia plásica, que ya hemos visto muchos ejemplos en bloque 2 como carbamazepina, cloranfenicol, etc., etc. ¿Va? Bueno, ahora hay que tener cuidado en pacientes con un alto riesgo cardiovascular, o por ejemplo, angina estable, etcétera. Porque en ellos este riesgo de trombosis, pues, puede ser grave, ¿no? Causarles un infarto, por ejemplo. Ahí es pues un riesgo-beneficio, ¿no?
¿Qué es más grave, la anemia o a lo mejor lo que tiene a nivel cardiovascular, ¿no? Pero pues es que la anemia puede tener complicaciones. Por ejemplo, ya dijimos, causar una insuficiencia cardíaca. Entonces ahí es ver qué es más grave, ¿vale? Una vez que ya llegamos a concentraciones de al menos 10 de hemoglobina, ya debemos suspender la eritropoyetina, ya no es necesaria y solamente estaríamos exponiendo al paciente a los efectos adversos, ¿vale? No se debe dar eritropoyetina en casos de policitemia, y eso es básicamente lo contrario a la anemia, un exceso de eritrocitos, ¿vale? Tampoco en pacientes que de por sí ya tengan hipertensión descontrolada, pues se la vamos a descontrolar más, ¿vale? Y finalmente, en el embarazo, la eritropoyetina es categoría C, no es ni la más segura ni la más peligrosa, hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿vale? Si tiene una anemia muy severa por cáncer, etcétera, pues sí, hay que dárselo, ¿vale? En realidad la eritropoyetina no es tan preguntable como el ácido fólico, la vitamina B12, etcétera. Pero bueno, ¿qué podrían llegar a preguntar? ¿Para qué anemias lo usamos? Ya dijimos los ejemplos. Eh, ¿Cómo es su mecanismo de acción? Recuerden que se une al receptor de eritropoyetina, la vía JAK-STAT, etc. Los efectos adversos, sobre todo la hipertensión y la trombosis, y principalmente eso, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo en cuanto a esta clase de hematopoiesis. Como ven, es un tema relativamente sencillo. Eh, ¿qué le vamos a dar? Pues dependiendo qué le falta, ¿no? Y pues bueno, de este tema les hacen unas dos preguntas, entonces tampoco se agobien, ¿va? Pero sí es un tema relevante porque las anemias van a ver que son muy, muy frecuentes, ¿vale? Entonces, pues sí tienen que saber toda esta parte, ¿va? Bueno, pues eso sería todo. Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer saber, ¿vale? Cuídense.